damos muchas gracias porque tú siempre tienes palabra fresca para nosotros. Es pan que alimenta nuestra alma. Para muchos es el único pan que toman durante toda la semana. Y hoy nos ponemos de acuerdo para pedir que la gracia de Jesucristo esté sobre la vida de Diego, predicando, abriendo la Escritura con fidelidad, con seriedad, entregando, Señor, lo que tú le has dado durante esta semana de preparación. Padre, que no veamos hoy a Diego aquí, que te veamos a ti. Y tu palabra del fruto para el cual tú envías y tienes un propósito en el corazón de cada uno de nosotros. Que así sea, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días. Ya Claudia estaba medio predicando. A ver cuándo vemos mujeres predicando aquí. Estamos preparándonos para eso. Muchas gracias por sus oraciones también. El tema esta mañana, al igual que los temas que estamos trabajando en las últimas semanas, tienen que ver con espiritualidad emocionalmente sana, que es el curso o los temas que trabajamos en los grupos de vida o en los rebaños. Así que quienes de ustedes están participando en grupos de casa van a encontrar que los grupos de casa les permiten practicar y dialogar un poco más en torno a lo que significa la exposición de la Escritura. En el día de hoy les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Los predicadores cristianos creemos que tan solo la lectura de la palabra de Dios ya es suficientemente poderosa para edificar y transformar nuestras vidas. Muchas veces solo basta con leerla y el Espíritu Santo usa su espada, que así llama la Biblia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que hace cirugías y abre caminos. Así que me encanta cuando los veo a cada uno de ustedes chequeando si es eso, y cuando compran su Biblia y traen su propia Biblia y toman sus anotaciones, y la Biblia se vuelve ese compañero permanente de nuestra vida. Mateo capítulo 26, número 36 al 46. Espero que este texto les sorprenda enormemente. De esos lugares de las Sagradas Escrituras donde ha habido mucho debate a lo largo de la historia cristiana, este es uno de esos textos donde ha habido muchísimo debate. Hay quienes no quieren leer esta porción de la Escritura, inclusive. Mateo capítulo 26, verso 36. Lean conmigo, por favor. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, y comenzó a sentirse como triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, dijo nuestro Señor, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, Jesús se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, algunas traducciones dicen la carne, el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo,
hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. El título de la reflexión esta mañana es una expresión clásica que ustedes conocen. ¿Cómo duele crecer? Así vamos a titular nuestra reflexión esta mañana. ¿Cómo duele crecer? Jesús toma a sus discípulos y los lleva al Getsemaní. ¿Sabían ustedes qué significa la palabra Getsemaní? Olivas machacadas, o el lugar donde las olivas se presionan. Y muchos autores consideran que ese término era en la mente de nuestro Señor un término sinónimo de lo que Él ese día les quería enseñar. El lugar donde tú vives la presión. Todos nosotros tenemos Getsemanís. ¿Cuál es el tuyo? Todos vivimos dolores y pérdidas. Todos de alguna manera estamos en un Getsemaní. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Ven con nosotros, llévanos a nuestro Getsemaní, donde somos probados, donde la realidad aprieta, donde está la depresión, el miedo, la angustia, la frustración, los sueños deshechos por una realidad aplastante. Llévanos ahí. Tú fuiste ahí y saliste de ese lugar para darnos una forma nueva de victoria. Ven, Señor Jesús, ven con nosotros a nuestro Getsemaní. ¿Cómo duele crecer? Quizás una diferencia entre los niños y los adultos es que a los niños les gusta crecer. ¿Se acuerdan de cuando estábamos criando niños? Ustedes padres de familia, o quizás usted mismo recuerda cuando era niño. Mis hijos en la puerta, en los travesaños de la puerta, marcaban con un lapicito cada vez que tenían un centímetro más, hasta que la puerta quedó marcada con cada fecha en la que medían 50 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros. Los niños sueñan con crecer, sueñan con que un día van a ser grandes. Y la pregunta es, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? A los adultos no nos gusta crecer, porque los adultos vemos la vida como un problema para resolver, no como una planta para crecer. Nos encanta tener el control y jugar a ser Dios y tratar de resolver todos los problemas, y no pensamos que a través del dolor y de las pérdidas de la vida, Dios está llevándonos a la madurez. El día de hoy, yo quisiera compartir contigo cómo Dios nos lleva a crecer a través del dolor y de las pérdidas. Nuestro compañero de viaje no será un psicólogo. Los psicólogos algo lo pueden ayudar a uno a expresar sus sentimientos, y a veces necesitamos acudir a ellos para poder expresar nuestro dolor y ayudarnos a entender dónde estamos y qué alternativas tenemos.
Pero nuestro compañero para identificar cómo crecemos y cómo maduramos a través del dolor y las pruebas es nuestro Señor Jesucristo, que el libro de Isaías en el capítulo 53 lo llama Maestro de Dolores. Qué hermoso título para nuestro Señor Jesucristo. Él fue probado en todo y en todo fue fiel. Y logró atravesar el valle de la sombra y de la muerte en una forma de victoria que Él quiere entregarnos en el día de hoy. ¿Cómo duele crecer? ¿Estás listo para aprender cómo crecer a través del dolor y de las pérdidas? Yo les pregunto, porque en la mente del buscador religioso hoy en día acude a la iglesia para que acaben con su dolor, no para que le enseñen a vivir en medio de su dolor. Las sectas religiosas capitalizan eso. Hace unos años llegó a Medellín una secta religiosa brasilera que su eslogan era ese: pare de sufrir. Y claro, capitalizan en la mente humana esa tendencia que todos tenemos a evadir, a esquivar el dolor. No nos gusta el dolor, no queremos el dolor. Por eso el marxismo clásico decía que la religión es el opio del pueblo. El opio es una droga que adormece, que paraliza, que ayuda a llevar el dolor sin enfrentarlo. Y se decía en esa época que la religión se usaba para que las personas escaparan de su realidad. Nuestro texto nos va a decir esta mañana que tú, con la ayuda de Cristo, puedes atravesar tu dolor, enfrentar tu dolor y tus pérdidas, de tal forma que sales como una persona totalmente transformada por Dios. ¿Quieres eso? Visitaremos 3 instancias de este texto. El dolor hace en primer lugar que se levante nuestra alma y nuestra voluntad rebelde. Verso 41 nos dice el texto claramente, una lección esencial del discipulado, mis queridos amigos seguidores del Señor Jesucristo. Una lección esencial de discipulado es este verso 41. Estén alerta y oren para que no caigan ¿en qué? En tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne, es débil. La tentación es la evasión del dolor y de las pérdidas. En lugar de enfrentar el dolor de aceptar el cuerpo que Dios te dio, la cara que Dios te dio, la fisonomía que Dios te dio, en lugar de todos esos años de dolor aceptando eso, tu voluntad se rebela y quiere hacer todas las cirugías posibles. En lugar de trabajar duro en la vida hasta llegar a tener una sana reputación delante de tus familiares, amigos y vecinos, tú quieres un atajo, algo rápido, tener el carro de los sueños, el reloj de los sueños, la casa de los sueños. La tentación finalmente es una evasión, un esquivar los procesos dolorosos que tiene la vida. Y nos encontramos con que, aunque Dios nos cambió por dentro, el chasis de este carro sigue siendo el mismo. ¿O a quién de ustedes, cuando conoció a Cristo, inmediatamente se le borraron de su mente todos los malos deseos, las rabias, las ambiciones,
las tentaciones, la respuesta natural a la seducción de este mundo. Las Sagradas Escrituras llaman a eso la carne, la concupiscencia, nuestra naturaleza vieja. Él ha puesto una naturaleza nueva dentro de nosotros, pero todavía hay una guerra dentro de nosotros. Y nuestra voluntad rebelde se levanta, especialmente cuando es presionada por el dolor. Yo les decía hace unos días que observo que cuando una persona conoce a Cristo, en esa primera época de caminar con Cristo, Dios hace muchos milagros, milagros extraordinarios, de salud, de finanzas, de relaciones, cosas extraordinarias. Pero con el pasar de los tiempos, Dios deja que se cumpla aquello que Él mismo dijo: en el mundo tendrán aflicción. No le crea a los predicadores que no incluyen esos versos bíblicos en su predicación. Si en el árbol verde hicieron esto, dijo Jesús, ¿qué no harán en el árbol seco? Si nuestro Señor Jesucristo padeció rechazo, aflicción, dolor, sed, maltrato, ¿ustedes creen que nosotros cuando seguimos a Cristo sencillamente caminamos sobre nubes? Y cuando somos presionados, nuestra alma rebelde se levanta diciéndole a Dios esta frase: Dios, yo no te contraté para eso. Yo no te pago mis diezmos para eso. Yo no te hago todas mis oraciones para eso. Yo no dejé esto y dejé lo otro para eso. ¿Cómo se manifiesta nuestra voluntad rebelde cuando somos presionados en el Getsemaní de nuestro dolor? El dolor pone a flote quiénes somos nosotros realmente. Es muy fácil ser persona decente y cordial, querido con todo el mundo, cuando todas las cosas van bien. Pero cuando vas por la carretera de la vida y el tipo cruza el carro y te asustas y te llenas de miedo, sale a flote ese tipo desconocido a veces por nosotros mismos, que como una vez que una señora me habló muy feo porque iba en contravía, yo saqué la cabeza y le dije: sí, y yo voy en contravía, ¿y qué? Cuando le dije eso a la señora, dije: ¿quién soy yo? Es muy fácil ser buena gente cuando todo te va bien. Cuando viene el dolor y las pérdidas, sale a flote esa voluntad rebelde que se resume en esta frase: lo que yo quiera, lo que yo quiera. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, esa batalla, la batalla del deseo, esa batalla la peleó Jesús en la forma más profunda que pudiera ser peleada esa batalla. Porque lo primero que pasa cuando viene el dolor es que acuden a nosotros todas las tentaciones. Las adicciones, dicen los expertos en adicciones, son la manifestación de un miedo muy profundo a la soledad, a la intimidad, al maltrato, al abandono, al castigo. Un miedo muy profundo, y esa adicción lo que hace es anestesiarte para no enfrentar ese dolor. La primera lección es: vive tu Getsemaní y deja que tu Getsemaní te muestre tu voluntad rebelde que necesita ser transformada por Dios. El primer movimiento en el Getsemaní es que nos paramos. Nos paramos. Yo no quiero eso. No se supone que yo te iba a seguir para eso. No te ocurra tal cosa, le dijo una vez Pedro a Jesús.
Segundo movimiento en el Getsemaní. Ante el dolor y las pérdidas, la voluntad del Señor se impone. Dicen los psicólogos que hay un punto en la vida de los niños en que la voluntad del niño necesita ser quebrada. Por supuesto, con sabia disciplina, con sabia amonestación del Señor. Pero pareciera que algunos de esos muchachos que aún cruzan la adolescencia y llegan a la vida adulta sintiéndose reyesitos, faraoncitos, que todo el mundo gira alrededor de ellos, fue porque sus padres no entendieron que en ese corazón y en esa naturaleza de ese niño, por precioso que fuera como imagen de Dios, había una voluntad rebelde que en algún momento se le tenía que fijar límites. Esto no lo haces. Autoridad. Tú debes aprender a obedecer. Te voy a enseñar por el camino que te gusta, pero si necesito enseñártelo por el camino que no te gusta, también te lo voy a enseñar. ¡Qué peligro! Es esa psicología del libre desarrollo de la personalidad. Sigue tu corazón, dicen. Sigue tu corazón. Y la pregunta que hace el Evangelio es, ¿cuál corazón? Si es un corazón perverso, sigue tu corazón. ¿No es eso lo que hizo el criminal, seguir su corazón? ¿No es eso lo que hacen las personas que hacen daño a otros, siguieron su corazón? Si ese corazón no es arrepentido y no es quebrado por la gracia de Dios, lo peor que puede ocurrir con ese niño es que siga son agravado por instancias como esta. En las escuelas le están diciendo a los niños: en cuanto hacia ti te deben gustar los hombres o las mujeres, sigue tu corazón. Un corazón ilustrado perversamente por los medios de comunicación. Entonces la voluntad humana necesita ser quebrantada. Cuando se nos dicen: tú no eres el centro del universo, tú no eres Dios, tú eres una criatura sometida a las leyes de Dios, sometida a la palabra de Dios, sometida a los mandamientos de Dios, si quieres encontrar felicidad. Los seres humanos necesitamos eso. Y en particular, los creyentes necesitamos eso. Aprender que la voluntad de Dios triunfa. En el primer movimiento estamos de pie frente a Dios diciéndole: yo no quiero eso. Y Jesús peleó esa batalla por nosotros. En el segundo movimiento, Él nos derrota. Quienes tienen Biblias me acompañarían a mirar un texto precioso en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 8. Busquen por favor Hebreos, capítulo 5, verso 8. Aunque era hijo con mayúscula, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el único Hijo unigénito del Padre, mediante el sufrimiento aprendió ¿a qué? A obedecer. Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Y yo qué pensaba? Que uno iba a las iglesias cristianas era para que le dieran a uno alguna fórmula de esas, de genio, de lámpara maravillosa, para que se desaparecieran todos los sufrimientos. Y cuando yo prendía la televisión y veía a esos predicadores que parece que todo les funciona, parece que nunca se enferman, parece que nunca tienen problemas financieros, parece que nunca pelean con la mujer, parece que sus hijos son príncipes desde la cuna hasta la tumba y nunca les generan ninguna dificultad. Cuando yo veía eso, yo pensaba que así era el cristianismo. Y cuando leo escrituras como esta, pienso: el cristianismo es una escuela donde a través del sufrimiento
Dios te enseña a obedecer. ¿Cómo les cae eso? ¿Cómo les cae eso? El libro de Lucas, capítulo 22, verso 44, nos describe la lucha de Jesús, porque su voluntad se arrodillara ante la del Padre en estos términos. Y era tal su angustia que sudó gotas de sangre. Los psicólogos dicen que el punto más alto de tensión humana es cuando vasos sanguíneos se explotan. Y la tensión profunda de su corazón, que se rendía ante la voluntad del Padre. Una pequeña lección de teología. Este pasaje ha sido muy polémico a través de la historia, porque en los primeros siglos de la historia cristiana se preguntaban, bueno, ¿Jesús era Dios o era hombre? Y después de mucha investigación, los pastores cristianos y los teólogos llegaron a entender por la escritura que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, 100% hombre y 100% Dios, que en él habita perfectamente ambas naturalezas. Porque algunos entendían este texto como algunos crucifijos que hay por ahí. ¿Han visto algunos crucifijos? Está Jesús clavado en la cruz y usted mira su rostro, el rostro de esos crucifijos, y es un Cristo maquillado, hermoso, en una posición casi relajada y tranquila. Eso viene de una mala interpretación de la Escritura, que hace pensar que cuando Jesús enfrentó la muerte, el pecado, el rechazo, el abandono de Dios mismo en la cruz, Él lo hizo en su naturaleza divina. Quienes piensan eso dicen, no, pues que para Jesús era muy fácil. Este pasaje nos describe a Jesús deprimido. ¿Había pensado eso? Los términos que se usan aquí en griego son de la mayor dureza descriptiva. Me siento morir. Me invade la angustia. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. No es ese Jesús que apenas se anticipa ante el problema diciendo, no se preocupen muchachos, aquí está su superhéroe Jesús. No. Vemos a Jesús derrotado ante el dolor, triste, deprimido. Digo intencionalmente ese asunto de deprimido para que algunos de ustedes que luchan con la depresión no acepten la mentira diabólica de que la depresión es pecado. Jesús no pecó al deprimirse. Era tal el miedo, la angustia, la tristeza, tan solo la expectativa de separarse de su Padre y llevar sobre él todos los crímenes, las violaciones, las torturas, los pecados más infames de todos aquellos por quienes Jesús iba a morir. Segundo movimiento en el Getsemaní de nuestra vida es que nos ponemos de rodillas y nos rendimos ante la voluntad del Padre. Tiene que triunfar una voluntad. Este carro de mi vida no lo pueden conducir dos choferes. O lo maneja el Señor o lo manejo yo. Ustedes que han sufrido, algunos de ustedes mucho más que yo, saben que hay un punto en el dolor en el que yo entrego mi voluntad y acepto la voluntad de Dios sobre mi vida. No seas rebelde parándote a pelear con Dios. Ponte de rodillas y dile como nuestro Señor que venció por nosotros, que no sea mi voluntad sino la tuya.
Pero hay un tercer movimiento en este pasaje. Ante la voluntad de Dios, el creyente no solo se arrodilla, sino que también se postra. Vayan conmigo, por favor, a ese versículo número 39. Quizás ustedes lo han pasado por alto. En el verso 39, Jesús no está de pie, tampoco está de rodillas, está postrado. ¿Saben cuál es esa posición? En algunas tradiciones cristianas en la historia, cuando una persona iba a ser enviado como misionero o como pastor, tomaba esa posición. Es acostado, decimos, sobre su vientre, con el rostro puesto sobre la tierra y las manos extendidas. ¿Se les parece algo esa figura? Algunos investigadores han dicho, esa fue la primera cruz de Jesús, postrado. La postración ante Dios. No tiene nada a qué aferrarse, solo a Dios. Ha decidido que su dependencia de Dios sea absoluta. Lo que se dice en la postración es: yo quiero lo que tú quieras. Es una dimensión más allá, porque no es solo cuando nosotros, resignados ante el dolor, le decimos, bueno, Señor, haz lo que tú quieras, sino que es cuando la dimensión del deseo ha sido invadida por el Espíritu Santo y se ha cambiado el querer. Nuestro primer acercamiento al dolor es: yo no quiero. Nuestro segundo acercamiento al dolor: bueno, Señor, si tú quieres. Nuestro tercer acercamiento, donde nos quiere llevar el Espíritu Santo, es: Señor, si tú quieres, yo quiero. Yo quiero lo que tú quieras. Los discípulos observaron esa escena y solo la entendieron mucho tiempo después. La comprensión de que Dios tiene el control y que Dios es bueno. Ustedes me escuchan con mucha frecuencia citar ese texto de la Biblia porque es un ancla para mi alma, yo tengo que reconocerlo. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se acuerdan? Romanos 8, 28. Ese es un texto maravilloso. Ancla del alma. Yo me como esa escritura todos los días. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Reflexionemos un poco en la teología detrás de esa sentencia bíblica. Todo lo que le pasa a un hijo de Dios ha conducido al bien. ¿Qué teología hay detrás de esa expresión? Primero, Dios tiene absoluto control sobre la vida de cada uno de sus hijos. ¿Tú crees que hay una cosa que pasa en tu vida y Dios no la sabe? Dios no la dirige hacia un propósito. Dios no está ahí presente. ¿Tú crees eso? Jesús, en el Getsemaní más tormentoso de la historia, Jesús se postra ante él y le dice: no hay mejor cosa que a mí me pueda pasar en la vida que lo que tú quieras. Lo que tú quieres es lo que yo quiero. ¿Por qué entiendo? Soltar Dios. Ve algo más. Sustenta esa sentencia paulina. Todas las cosas que ayudan a los que aman al Señor. Lo sustenta
una profunda y quebrantada contracultural convicción de que Dios es bueno, de que vive su vida. Y detrás de esa cosa tan difícil que es el funeral de nuestro querido, detrás de esa cosa tan difícil que es perder la salud, el empleo, el matrimonio, las finanzas, los sueños, las expectativas, detrás de eso yo sé que hay algo bueno para mí. ¿Lo crees? Jesús sabe que no hay mejor deseo. A mí me angustia cierto texto de la Escritura que dice que los que aman al Señor no tendrán de malas noticias. A mí me angustia. Es una promesa del Señor. Que los que aman al Señor no tendrán temor de malas noticias. Ahora, ¿qué estudio bíblico sencillo? Esa promesa dice que no habrá malas noticias. El texto dice: los que aman al Señor, los que temen al Señor, no temerán de malas noticias. Pregunta del estudio bíblico: ¿esa promesa quiere decir que un cristiano no tendrá malas noticias? No, no dice eso. Dice que no tendrá temor de malas noticias. Miren, cuando mis hijos están hasta tarde fuera de casa, cuando están en otro lugar fuera de casa, suelen tener una medianoche. La primera cosa que pienso no es buena. La primera cosa que pienso no es buena. Cuando reflexiono en eso, pienso, entonces puede ser Dios. No es que no vengan las malas noticias, podrían venir. Esto eran malas noticias para Jesús. El Padre le está diciendo precisamente ahí: no. La oración más importante de la historia y la respuesta de Dios: no. Padre, si es posible, si hay otro camino, pasa de mí este trago amargo. Y él le dice: la convicción entonces es esta: si mi Dios tiene el control, si mi Dios es bueno, yo no voy a tener confianza. Si vienen que vengan, yo sé que Dios conducirá esa mala noticia para mi bendición, para la bendición de mi casa y para la bendición de mi iglesia. ¿Usted cree eso? Yo creo eso. Y quiero crecer en esa fe día tras día, tras día, tras día, tras día. Esta mañana cantábamos esta frase: mi deseo eres tú. Mi deseo eres tú. Viene el dolor. Nuestra primera respuesta es pararnos frente a Dios y decirle: yo eso no lo quiero. Y buscamos todos los recursos, y los recursos religiosos son favoritos para tratar de esquivar esos dolores. Muchas veces Dios en su infinita misericordia nos evita dolores. Pero cuando esos dolores permanecen, nuestro siguiente movimiento es postrarnos de rodillas y decirles que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Pero cristiano no se quiere. El Espíritu Santo quiere llevarlo hacia el deseo. Lo que tú quieres, Señor, es lo que yo quiero. La oración sería algo así como: Señor, hazme querer lo que tú quieres. Porque tu palabra dice que tú produces el querer y el hacer. Así que el cristiano se mueve mucho en la esfera del deseo con el Espíritu Santo. Que nuestros deseos sean santificados, sellados, guiados por el Espíritu Santo.
y que nuestros deseos se parezcan a los de papá. ¿Cómo crecemos a través del dolor? Dejando que se manifieste en nuestra rebeldía en el mundo como queremos, poniéndonos de rodillas ante la voluntad de Dios y postrándonos en la tierra para llevar a nuestra cruz y decirle: Padre, lo que tú quieras es lo que yo quiero. Por muchos años me ha iluminado, entre otras biografías de cristianos famosos, la biografía de Hudson Taylor, misionero en China. Especialmente ese momento en que su mamá entra al pequeño cuartito del barco que partía de Inglaterra a China. La mamá le empacó sus pocas pertenencias y entre ellas el ataúd. Era una época en que los misioneros, una de las principales pertenencias que llevaban para las misiones era un ataúd, porque la mayoría sabía que regresarían a sus países como muertos. Hudson Taylor trabajó mucho más que 20 años. En 20 años no vio más que 2 convertidos. Él no vio el fruto de todo su trabajo, de todo su dolor. Los historiadores dicen que después de que él murió, la cosecha de cristianos fue impresionante. Todavía da frutos al interior de la China, donde está la iglesia perseguida, la iglesia clandestina de los chinos. Él no vio el fruto de su corazón. Un muchacho, hijo único, es capaz de someter a su mamá al dolor de pasar su viudez y su vejez sola. Una mamá es capaz de despachar a su muchacho que lo ama con todo su corazón para que viva y muera en el campo misionero. ¿Es eso posible? ¿Es eso posible? Sí. Sí es posible. Porque, hermanos y hermanas, nuestra ciudadanía cuando yo le entregué mi vida a Cristo, no fue solo para estos 20, 30 o 40 años que caminaría en esta tierra. Este es nuestro Dios, dice el Salmo 48. Él te guiará aún más allá y usará el dolor cuando Él quiera usarlo, porque de verdad muchas veces nos evita el dolor. Usará el dolor para transformarnos, madurarnos, moldearnos y hacer bueno, conclusión. Ante el dolor, primero el cristiano se para y dice: no quiero. Ante el dolor, el cristiano debe la rodilla y dice lo que tú quieres. Y ante el dolor, el cristiano se postra y dice: mi deseo. En nuestro pasaje se ve a Jesús moverse con los discípulos en unos recursos espirituales que no quiero dejar de mencionar. Primer recurso, la oración. En este pasaje la oración es estar despierto. En este pasaje no importa tanto el contenido de la oración, sino el sencillamente estar despierto. ¡Qué hermosa descripción para la oración! Estar despierto. Yo tenía un padrino en la casa que decía: la oración cambia las cosas. Hoy escribo otra cosa. La oración no solo cambia las cosas, cambia las personas. Porque muchas veces nos metemos en la oración, no es para que Dios cambie nuestras circunstancias, sino para que nos cambie a nosotros. ¿No le ha pasado a usted que empezamos orando y batallando en la oración pidiendo una cosa y en el camino Dios va cambiando nuestra petición, Dios va cambiando nuestro corazón, Dios va cambiando nuestra actitud, Dios va moldeándonos en la oración? La oración no es solo una palanca para conseguir milagros del cielo. La oración es la cirugía del corazón en el espacio de estar despierto. Esto es extraordinario. Orar es estar despierto. Así que a veces decimos:
es una comunidad donde algunos se duermen. Comunidad son aquellos que nos acompañan a mantenernos despiertos. Aunque algunos dentro de la comunidad se duermen, hay uno, el hermano mayor, que no duerme. Que aunque los demás seamos infieles, él permanece fiel. Salmo 121. No se dormirá el que te guarda. Necesitamos la comunidad de la fe. En los grupos de vida esta semana, una de las experiencias más importantes es compartir nuestro dolor. Jesús encuentra necesario compartir su dolor. Quizás en cuál de las etapas de mi dolor estoy. Tal vez me estoy parando contra Dios por mi dolor. Tal vez me estoy arrodillando ante Dios por mi dolor. Tal vez me estoy postrando delante del Señor por mi dolor. Pero necesitamos compañía en nuestro dolor. Saben que una de las cosas más dolorosas del dolor y de las pérdidas es la soledad. Y algunos de ustedes me han dicho, estoy aprendiendo a no encuevarme cuando sufro. ¿Cómo nos encuevamos? Jesús no se encuevó. Jesús buscó comunidad. Acompáñenme. Aun si se van a dormir, acompáñenme. Tercer recurso, la soledad. Aunque hay comunidad, el que sufre se distancia, porque finalmente el dolor lo llevamos solos. Si yo tengo un terrible dolor de muela y usted se acerca y me dice, hermano, lo siento mucho, yo lo voy a mirar a los ojos y le voy a decir, tú no lo sientes mucho. Eso lo estoy sintiendo yo. Qué tan difícil es llegar a un funeral, ¿no? Y uno no sabe qué decir. Pero la compañía ayuda, aún la compañía silenciosa. Pero nuestro texto plantea también la distancia, el tomar tiempos a solas, el retiro. Jesús se retira como unos 45 metros para estar ahí solo, orando. No quiere estar lejos de la comunidad, pero necesita también estar solo. Ahí hay una paradoja de la fe. Necesitamos comunidad, pero también individualidad. Y finalmente, les decía que siempre que enseñamos la Escritura debemos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, todo el dolor que sufrió por nosotros. La respuesta a la oración más importante de nuestro Señor, en el momento más doloroso y más angustiante, que aún sudó gotas de sangre. Y la respuesta de papá, no. Y en ese no de Jesús se anida el sí de nosotros. Es porque a nuestro Señor le dicen que no, y Él va a la cruz, que nuestro dolor puede tener sentido en Él, que puede tener cosecha en Él, que puede tener propósito en Él. Es porque a nuestro Señor le dice, papá, no, que tú y yo podemos entrar con confianza por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su sufrimiento, de su entrega y de la justicia que pagó a la santidad de Dios en la cruz y en la resurrección. Es por ese no que usted y yo podemos correr donde papá y postrarnos delante de Él y conocer el refugio soberano del Espíritu que cambia el deseo. No sé cuál es tu Getsemaní. Cada uno tenemos un Getsemaní. Y no podemos decir que el Getsemaní de una persona es más suave o es más duro que el de nosotros. Tal vez solo tú y Dios en tu corazón saben lo doloroso que es eso, lo angustiante que es esa pérdida, ese sueño que no se ha dado, esa relación que se quebrantó, esa persona que partió a estar con Dios, esa lucha, esa angustia, esa tristeza, esa necesidad. Pero sabes una cosa, Cristo conoce muy bien el dolor, el abandono, la tristeza, el maltrato, la soledad, el miedo. Él lo conoce.
Y la razón por la que podemos postrarnos delante de papá es porque hubo uno que se postró por nosotros. Cierra sus ojos y vamos a orar.